Estáis dando un apoyo increíble a esta sección del equipo perfecto, así que no puedo hacer otra cosa que no sea seguir avanzando y analizando cada región. Hoy nos toca estudiar la región de Sinnoh, una de las más queridas por la comunidad. En este caso usaremos de base Pokémon Platino, ya que es evidente que esta tercera edición vino a arreglar muchos de los grandes problemas de ritmo que sufrieron las ediciones de Pokémon Perla y Diamante y sus posteriores remakes de Nintendo Switch. A estas alturas todos conocéis cómo funcionan estos vídeos, tenemos en cuenta todos los entrenadores de ruta, líderes y alto mando, equipo villano, rival, además del momento en el que los Pokémon están disponibles, que tengan acceso a las MO necesarias para la región y que todos podamos conseguirlos en cualquier edición. Si sois nuevos en esta sección, os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo de la región de Kanto, donde todas estas variables se explican de forma más detallada. En cuanto a Pokémon no disponibles, más allá de los legendarios de la región, tampoco tendremos acceso a los Pokémon exclusivos de Pokémon Perla y Diamante, además de los Pokémon que evolucionan por intercambio. Si hablamos de los combates de la región, hay un total de 266 entrenadores de ruta, distinguiendo hasta 40 tipos de entrenador. Los que más aparecen son los entrenadores Wise, apareciendo 35 veces y sumando más del 13% de los entrenadores de ruta, y le siguen los nadadores y karatecas, por lo que será importante tener coberturas contra los tipos agua y lucha. Pasando a los principales combates de la región, en el caso de los líderes de gimnasio, Rocco es débil contra el tipo agua, acero, hielo, lucha, planta y tierra. Gardenia contra el tipo bicho, fuego, hielo, psíquico, veneno y volador. Fantina es solo débil contra el fantasma, psíquico y siniestro. Brega sufre contra el tipo fantasma, fuego, psíquico, tierra y volador. Mananti contra los tipos eléctricos, planta y roca. Acerón frente al tipo agua, fuego, lucha y tierra. Inverna es muy débil al tipo agua, acero, bicho, fantasma, fuego, lucha, planta, roca, siniestro, veneno y volador. Vamos, contra cualquier tipo. Electro en cambio es únicamente débil al tipo tierra. Por su parte, el primer alto mando, Alekran, sufre contra el tipo eléctrico, fuego, hielo, psíquico, roca, tierra y bicho. Gaia sufre contra el tipo agua, acero, hielo, lucha, planta y tierra. Fausto sufre contra el tipo agua, lucha, psíquico, roca, tierra y volador. Y Delos sufre contra el tipo bicho, fantasma, fuego, siniestro y volador. Finalmente, Cynthia sufre frente al tipo dragón, eléctrico, fuego, hielo, lucha, planta, psíquico, roca, tierra y volador. Es lo que tiene ser un equipo bastante variado. En cuanto a los villanos de la región, Sinnoh nos presenta al equipo Galaxia. Cuenta con una importante pool de Pokémon utilizados, por lo que es difícil concretar en qué se especializan, pero tipos como el eléctrico, el lucha, el psíquico y el tipo roca son especialmente útiles frente a los Pokémon utilizados por los villanos. Y en cuanto a Israel, nuestro rival, como en cualquier otra región, su equipo varía según el inicial que escojamos. Sin embargo, hay 3 Pokémon que son fijos en su equipo, y dependiendo del inicial, Israel rotará usando a 2 de los siguientes 3 Pokémon. Por tanto, al ser un equipo con tanta variedad de tipos, Israel sufre contra el tipo agua, eléctrico, fuego, hielo, lucha, planta, psíquico, roca, tierra y volador. Muchos sabéis todos los datos que necesito analizar para este tipo de vídeos, así que no olvidéis apoyar el vídeo con un buen like y como siempre, si llegamos a los 1000, continuaremos con esta sección. Dicho esto y habiendo explicado las principales bases del vídeo, es hora de empezar a conocer los 6 Pokémon que forman el equipo perfecto para la aventura de Pokémon Platino. Comenzamos en Pueblo Hoja Verde, donde nos tocará elegir a nuestro inicial. Los 3 son muy buenos iniciales, sobre todo por el segundo tipo que los 3 reciben. En cuanto a importancia de tipos, probablemente Turtwig sería la opción más óptima, ya que el tipo planta y tierra son extremadamente importantes en Sinnoh, golpeando el primero a casi el 22% de los combates de la región y el segundo a más del 27%. Sin embargo, también hay que valorar la importancia del tipo fuego y la escasez de opciones que hay más allá de Chimchar. A esto se le suma que es el único de los 3 que obtiene el segundo tipo en su fase intermedia, es el que más rápido evoluciona a dicha fase y esto le permite ser muy eficaz frente a los 2 primeros gimnasios de la región. Si a esto le sumamos que ambos tipos golpean muy eficaz a más del 20% de los combates de la región, Chimchar se convierte sin duda en la mejor opción. Tras enfrentarnos a Israel por primera vez, recibir la Pokédex de manos del profesor y obtener nuestras primeras Pokéball de manos de Maya, podremos comenzar con las capturas. En la misma ruta 201 capturaremos a Starly, el ave regional de la región. Es probablemente una de las mejores aves regionales de la saga. Se obtiene muy prontito, evoluciona a la par que nuestro inicial prácticamente, tiene acceso a MOs como vuelo o despejar y sobre todo su tipo volador golpea muy eficaz a casi el 22% de los combates de la región. Teniendo acceso a ataque rápido y ataque ala a los niveles 5 y 9, contará con stats desde el inicio de la aventura. Y no tardaremos mucho en incorporar a nuestro segundo integrante, y es que en la ruta 202 capturaremos a Shinx. Sí, sé que muchos me diréis que estoy capturando al clásico equipo de Sinnoh que todo el mundo usa, pero es que son muy buenas opciones. En el caso de Shinx es algo similar a Maripenyoto, un Pokémon de tipo eléctrico de mucha utilidad a lo largo de la región. De nuevo es un tipo que golpea más del 20% de los combates de la región, pero a esto se le suma la cobertura del tipo siniestro como Mordisco al 17 o Triturar al 33 que ayudarán en el gimnasio contra
contra Fantina. Tras recolectar los distintos objetos de Ciudad Jubileo, salimos por el este de la misma para tomar la ruta 203. Aquí nos espera Israel de nuevo, el cual nos retará por segunda vez. Si bien es cierto que Shinx a nivel 9 aún no contará con ningún ataque de tipo eléctrico, contamos con un Pokémon más, y en el caso de Piplup no tiene stab de agua, por lo que tampoco podrá Israel golpearnos muy eficaz. De los entrenadores de ruta no he hecho especial mención, ya que en estas primeras rutas todos son jóvenes y chicas y suelen contar con Pokémon de estas primeras rutas, como Bidoof, Starly, Machop o Voodoo. Al final de la ruta nos toparemos con una cueva donde nos harán entrega de la MO Golpe Roca, y al atravesarla llegaremos a Ciudad Pirita. Aquí se encuentra Rocco, primer líder de la región y especialista del tipo Roca. A priori no contamos con grandes especialistas, sin embargo, Chimchar evoluciona a Monferno a nivel 13, obteniendo el tipo Lucha y perdiendo la debilidad tipo Roca, y al aprender Ultra Puño como movimiento de evolución nos permitirá derrotar a Rocco sin muchos problemas. Este, además de la medalla, nos hará entrega de Tumba Rocas, una MT interesante que podemos enseñarle a Monferno o guardarlo para más adelante, pero en cualquier caso es muy útil dado que el tipo Roca golpea muy eficaz a casi el 22% de la región. Con la medalla Lignito regresamos a Ciudad Jubileo para dirigirnos al norte de la ciudad y tomar la ruta 204. Sin embargo, aquí nos encontraremos por primera vez con el Team Galaxia, los cuales cuentan con un Stunky y un Glameow. El tipo lucha de Monferno será de gran utilidad, especialmente frente a Glameow. Tras atravesar la ruta 204 y la senda desolada, llegaremos a Pueblo Aromaflor. Saldremos por el este del pueblo para llegar a la ruta 205, donde realizaremos otra captura. Sé que muchos probablemente estéis pensando en Shellos, pero en este caso he decidido optar por Buizel como especialista del tipo agua. A pesar de la importancia del tipo tierra en sí, no será un tipo que cubriremos con otro Pokémon más adelante. Y en el caso de Buizel y Floatzel cuentan con coberturas de tipo siniestro como persecución o triturar a los niveles 10 y 26, por lo que nos será extremadamente útil para el gimnasio de Fantina. Es igual de útil a nivel de Meos que Gastrodon, y también cuenta con coberturas de hielo y tierra, como son Colmillo Hielo y Excavar. Así que con esta captura realizada continuaremos con el evento del Valle Eólico para avanzar con la aventura. Una vez atravesemos la ruta 205 nos toparemos con el bosque Vetusto, donde nos encontraremos con principalmente cazabichos y medium especializados en los tipos bicho y psíquico. Tras dicho bosque llegaremos a Ciudad Vetusta, lugar donde nos espera Gardenia, segunda líder de la región. Aquí sucede todo lo contrario al primer gimnasio, contamos con dos Pokémon como Monferno o Staravia que vencerán al gimnasio sin problemas. Gardenia nos obsequia con la medalla bosque y la MT Hierbalazo, que podremos guardar para el futuro. Tras recibir la MO corte de manos de Cintia podremos acceder al edificio del equipo Galaxia y liberar al encargado de la tienda de bicis, el cual nos regalará una como obsequio por liberarle del equipo villano. Con la bici en nuestro poder podremos acceder a la ruta 206. Al ser un camino de bicis nos encontraremos con un buen puñado de ciclistas, los cuales cuentan con Pikachu, Shinx, Ponyta o Starly. Sin embargo, antes de continuar por la ruta 207 bajaremos a la cueva Extravío, la cual se halla bajo el carril bici. Aquí haremos nuestra quinta captura, Gible, y es que a diferencia de las ediciones de Pokémon Perla y Diamante, en Pokémon Platino no se requiere fuerza para acceder a la zona oculta donde se halla el pseudo legendario. Por ello capturaremos a Gible en este tramo de la aventura y de esta forma cubrimos probablemente el tipo más importante de la aventura, el tipo tierra. Además, en esta misma zona podremos obtener la MT Terremoto, por lo que ya contaremos con el mejor ataque de tipo tierra para nuestro futuro Garchomp. Ahora sí atravesaremos la ruta 207, cruzaremos por primera vez el Monte Corona y saldremos hacia la ruta 208. Aquí encontraremos varios montañeros, karatecas y el único artista de la región, el cual contará con dos bebés introducidos en la misma, Mime Jr. y Bonsley, y tras ello nos espera Ciudad Corazón, ubicación del tercer gimnasio de la región. Este gimnasio lo lidera en Pokémon Platino Fantina, especialista del tipo fantasma. Si bien es cierto que no contamos con especialistas de tipo fantasma o siniestro para retar a dicha líder, sí que hemos capturado Pokémon que aprendiesen por nivel cobertura de dicho tipo para poder tener ciertas garantías. Siendo el nivel 26 el level cap del gimnasio, a estas alturas contaremos con todos nuestros integrantes en su fase intermedias a excepción de Buizel, el cual, precisamente a nivel 26, evoluciona a Floatzel y aprende a triturar. Este junto a Luxio, el cual aprendió Mordisco a nivel 18, serán nuestras principales bazas. No obstante, habrá que andarse con ojo ya que el Mismagius de la líder cuenta con hoja mágica. Con la medalla reliquia obtenida, Fantina nos hará entrega de Garra Umbría, la cual nos puede servir de cobertura para futuros especialistas del tipo fantasma y psíquico y que Pokémon como Infernape y Garchomp tienen posibilidad de aprenderlo. Nos toca tomar la ruta 209, donde nos volveremos a encontrar a Israel. Nuestro rival contará en este caso con Staravia y Prinplup, los cuales han evolucionado desde nuestro último enfrentamiento, y a esto se le suma un Ponyta y un Roselia. Luxio se encargará de Staravia y Prinplup, Floatzel debilitará a Ponyta y Staravia a Roselia. En esta ruta además encontraremos entrenadores como los corredores o las vaqueras, nuevas incorporaciones de la cuarta generación. En esta ruta también aprovecharemos para hacer nuestra última incorporación, Ralts. El tipo psíquico golpea muy eficaz al 20% de los combates de la región, y teniendo en cuenta que el próximo gimnasio es el de Brega, no será de especial utilidad. En sí no tenemos la posibilidad de evolucionar a Kirlia a Gallade. Sin embargo, la obtención de su piedra es tardía y compleja, además de que quizá nos interesa más incorporar un Pokémon más enfocado al lado especial. Además, Gardevoir cuenta con un montón de coberturas interesantes para el equipo, como Energibola o Bola Sombra. Tras cruzar la ruta llegaremos a
pueblo Sosiego, el cual cuenta al norte del mismo con las ruinas Sosiegos, donde podremos encontrar la nueva MO Despejar. Una vez obtenida la MO, seguiremos hacia el norte para tomar la ruta 210. Al norte de la misma veremos como un grupo de Psyduck nos cortan el camino, por lo que avanzaremos hacia el este hasta llegar a la ruta 215. Aquí nos encontraremos con un montón de karatecas, corredores y entrenadores guays. Esta ruta finaliza en Ciudad Rocabelo, donde se encuentra Brega, la cuarta líder de la región de Sinnoh. El gimnasio de dicha ciudad se especializa en el tipo lucha y todos sus entrenadores a excepción de la líder son karatecas. Al estar el level cap al 32, tanto Luxio como Kirlia habrán evolucionado al 30 a Luxray y Gardevoir respectivamente, y este último no será especialmente útil para el gimnasio. Este junto a Staravia y Monferno para Lucario serán suficientes para obtener la medalla Dokkan. Brega nos hará entrega también de puño de drenaje, ataque interesantísimo para nuestro futuro Infernape. Con la cuarta medalla en el bolsillo obtenemos la MO vuelo tras derrotar a los soldados del Team Galaxia junto a Maya y tomamos el sur de la ciudad para salir por la ruta 214. Tras derrotar a los distintos mediums y ruinamaníacos que se hallan en la ruta, pasaremos de largo la orilla Valor para tomar la ruta 213 hacia el oeste. Esta ruta, habitada principalmente por pescadores, nadadores y otros entrenadores especialistas del tipo agua, nos llevará hasta Ciudad Pradera. En esta ciudad se encuentra Mananti, quinto líder y especialista del tipo agua. Por suerte, su Floatzel a nivel 37 marca el level cap, por lo que todos nuestros Pokémon, a excepción de Gabite, estarán completamente evolucionados. Para este gimnasio, nuestras principales bazas serán Luxray con su staff de tipo eléctrico y Gardevoir, el cual le podemos enseñar hierbalazo. Sé que muchos estaréis pensando que no es la mejor cobertura de tipo planta porque depende del peso del adversario, pero pensad que realmente solo lo necesitamos para Pokémon como Quagsire o Whiscash, los cuales son inmunes al tipo eléctrico. Y en el caso del Quagsire de Mananti, pesando 75 kilos, hierbalazo tendrá una potencia de 80, que sumado al buen ataque especial de Gardevoir, seguramente sea suficiente para debilitarlo. Y para Floatzel y Gyarados, Luxray no debería de tener problemas para debilitarlos. Con la medalla obtenida seguiremos al soldado del Team Galaxia, hasta enfrentarnos a él. Tras ello, Cynthia nos hará entrega de la poción secreta y podremos regresar a la ruta 210 para darle dicha medicina a los Psyducks y poder cruzar la ruta. Aquí tendremos que hacer uso de despejar para poder avanzar, pero no será un problema, ya que nuestro Staraptor lo puede aprender. Aquí encontraremos principalmente ninjas especializados en el tipo veneno y entrenadores guays. Tras cruzar la ruta llegaremos a Pueblo Caelestis. Aquí lo más destacable es nuestro primer combate contra Helio, líder del equipo Galaxia. Este nos presenta un equipo formado por un Sneasel, Golbat y Murkrow. Como veis, sus Pokémon no serán problemas para nuestro equipo. Vencido Helio, obtendremos la MO Surf y volaremos hasta Ciudad Jubileo para poner rumbo a Ciudad Canal. Tomaremos la ruta 218 al oeste de la ciudad, la cual podremos cruzar al completo tras obtener Surf. Una vez llegados a Ciudad Canal, volveremos a toparnos con Israel, el cual mantiene el mismo equipo que la última vez con la incorporación de Heracross, pero esta incorporación está bien cubierta tanto por Staraptor como Infernape o incluso Gardevoir con Psíquico. Pese a que la Isla del Hierro es una zona opcional, tomaremos el barco para obtener fuerza de las manos de Quinoa, y dejo en vuestras manos el entrar en dicha cueva para derrotar a todos los entrenadores del interior. En mi caso, como no voy a usar a Riolu, volveré a Ciudad Canal para obtener la sexta medalla. El líder de la ciudad es Acerón, padre de Rocco y especialista del tipo acero. Aquí nos encontraremos con varios obreros con Magnemite, karatecas con Steelix o entrenadores guays con Scizor o Bronzor. Aquí nuestra mejor baza es Infernape, el cual con el tipo fuego funde a todos estos tipos acero, aunque tenemos en la recámara a Pokémon como Floatzel o Gabite que pueden ayudar frente a los Steelix si ponen en riesgo a nuestro inicial. Y para Acerón, su Magneton sufre por 4 al tipo tierra de Gabite, Steelix sufrirá con un ataque especial de tipo fuego de Infernape y Bastiodon sufre un por 4 al tipo lucha del propio inicial o incluso Staraptor con Abocajarro puede acabar con el fósil de Sinnoh. Obtenida la medalla comenzaremos las misiones de los lagos. Derrotaremos al comandante Saturno, el cual cuenta con un Golbat, un Toxicroak y un Bronzor. De ahí volamos hasta el lago Veraz para derrotar a Venus, otra comandante, la cual cuenta con el mismo equipo sustituyendo a Toxicroak por Purugly. Tras ello volaremos hacia Ciudad Caelestis para dirigirnos al norte de la región. Tomaremos la ruta 211 hacia el oeste y nos adentraremos en el Monte Corona por segunda vez. Con el uso de la MO Despejar y Fuerza podremos avanzar hacia el norte hasta salir a la ruta 216. Tras avanzar por esta primera ruta nevada llegaremos a la 217, donde obtendremos la MO Trepa Rocas y que enlaza con la orilla Agudeza. Estas rutas están plagadas de esquiadores y entrenadores guays que, como curiosidad, llevan una indumentaria especial para protegerse del frío. Si avanzamos hacia el este llegaremos a Ciudad Punta Neva, lugar donde se encuentra el penúltimo gimnasio de la región. Inverna, como podréis adivinar, es especialista del tipo hielo, y como vimos al comienzo del vídeo, los segundos tipos de sus Pokémon hace que se adevila prácticamente toda la tabla de tipos. Sneasel sufre por 4 al tipo lucha de Infernape, Floatzel puede encargarse de Mamowine sin ser débil a ninguno de sus ataques, Abomasnow sufre una debilidad por 4 al fuego de Infernape y Frostlass es cierto que amenaza a nuestro inicial con Psíquico, por lo que Floatzel con Triturar podría debilitarlo sin riesgo. Medalla obtenida, obtendremos la Metealut y ya podremos usar Treparrocas, por lo que podremos volver a la orilla Agudeza para entrar al lago. Ahora nos tocará derrotar la base del equipo Galaxia. Tras recorrer toda la base tendremos combate de nuevo contra Helio. Su equipo mantiene las piezas vistas en el anterior duelo, con la diferencia de que Golbat y Murkrow han evolucionado a sus fases finales. Infernape y Luxray son grandes opciones
opciones para derrotar al líder del equipo Galaxia. Derrotamos también a Saturno, el cual tiene el mismo equipo que en la caverna Valor, y liberamos al trío del lago del edificio, y tras ello entramos al Monte Corona por la ruta 208 para subir a la cima del mismo. Avanzaremos por la cima hasta alcanzar la columna Lanza. Aquí nos enfrentaremos en un combate doble contra dos de los comandantes del Team Galaxia, y posteriormente veremos la aparición de Dialga y Palkia. La novedad de esta edición es la llegada de Giratina a la aparición del mundo Distorsión, a donde tendremos que adentrarnos junto a Cynthia para seguir la pista de Helio. Tras avanzar por las plataformas de dicho mundo, nos encontraremos al final a Helio. A estas alturas, Gabite, nuestro único Pokémon aún en fase intermedia, evolucionará finalmente a nivel 48 a Garchomp. En este combate, Helio presenta un equipo mucho más fuerte. Garchomp es la mejor opción para Houndoom, dado que el colmillo rayo amenaza a Floatzel. Para Gyarados, el ×4 que sufre el tipo eléctrico hace que Luxray sea el mejor posicionado. Para Crobat, Gardevoir, Luxray o Floatzel con su cobertura de tipo hielo son buenas opciones, y para Murkrow los dos últimos también son las mejores bazas. Y para Weavile la mejor opción de nuevo es el inicial, al ser débil ×4 al tipo lucha. Finalizado el combate nos enfrentaremos a Giratina, y tras ello saldremos del mundo Distorsión para avanzar con la aventura. Tomaremos la ruta 222 al este de la orilla Valor para acceder a Ciudad Marina. Esta ruta está plagada de especialistas de tipo agua, como marineros, playeros y pescadores entre otros, y una vez cruzada la ruta llegaremos a Ciudad Marina, ubicación de la última medalla de la región. El gimnasio lo lidera Electro, especialista del tipo eléctrico, y salvo la línea de Magnemite, todos los entrenadores en el interior del gimnasio cuentan con Pokémon de tipo eléctrico puro. Esto quiere decir que solo el tipo tierra golpeará muy eficaz en este gimnasio, por lo que evidentemente Garchomp tiene un papel estelar en esta última medalla. De los 4 Pokémon de Electro, solo Luxray con colmillo hielo amenaza a Garchomp, por tanto, este no tendrá problemas en debilitar a Jolteon, Raichu y Electivire. Y para Luxray, a pesar de contar con colmillo hielo, es mucho más lento que Garchomp, por lo que tampoco aguanta un terremoto. Así que con la medalla Faro obtenida, hemos completado el reto de las medallas de Sinnoh y es turno de poner rumbo a la Liga Pokémon. Tomaremos el norte de la ciudad para recibir la MO Cascada y surfearemos la ruta 223 para alcanzar la Liga Pokémon. De los 25 nadadores que tiene la región de Sinnoh, 12 se encuentran en esta ruta, así que Luxray servirá de gran desahogo para este tramo. Al llegar a la calle Victoria nos toparemos con hasta 14 entrenadores, con variedad de especialidades, desde domadragones hasta mediums pasando por ornitólogos y karatecas, pero a estas alturas de la aventura nuestro equipo está más que preparado para dicho tramo. Finalmente, ya en el interior de la Liga Pokémon nos enfrentaremos por última vez a Israel. Su equipo definitivo lo forman todos los Pokémon que hemos ido conociendo en sus fases finales: Staraptor, Heracross, Snorlax, Rapidash, Roserade y Empoleon. Tanto Luxray con su stat de tipo eléctrico como Garchomp con cobertura de tipo roca serán suficientes para derrotar al ave regional. La debilidad ×4 al tipo volador de Heracross hará que Staraptor pueda debilitarlo. Snorlax sufrirá frente al tipo lucha de Infernape. Garchomp o Floatzel se encargarán de Rapidash. Staraptor o Gardevoir harán frente a Roserade y Luxray o incluso el tipo lucha de Infernape podrían debilitar a Empoleon. Y ahora sí, es momento de enfrentarnos al alto mando. Para Lecran tenemos 3 Pokémon que tienen un gran papel frente a sus Pokémon de tipo bicho: Infernape, Staraptor y Garchomp. Las coberturas de tipo roca de Garchomp golpean por 4 a Yanmega y Vespiquen. El tipo fuego de Infernape golpea por 4 a Scizor. El tipo volador de Staraptor golpea por 4 a Heracross. Y el tipo tierra de Garchomp es la única debilidad de Drapion. Dado que este último cuenta con colmillo hielo, también tenemos la opción de Floatzel con Excavar, el cual no sufre frente a los ataques del último Pokémon de Alecran. Gaia, segundo alto mando, se especializa en el tipo tierra, y aquí brilla especialmente Floatzel, aunque la inmunidad de Staraptor y la cobertura de tipo planta de Gardevoir son de gran utilidad también. Para Whiscash, su ×4 al tipo planta hacen que Gardevoir sea el gran elegido, y para el resto del equipo realmente Floatzel es el Pokémon estrella. Su tipo agua es especialmente útil frente a Hippowdon, Golem y Rhyperior, y para Griscor su cobertura de tipo hielo también le hace ser el mejor posicionado. Si bien es cierto que los Pokémon de Gaia son grandes defensores físicos, Floatzel cuenta con un decente ataque especial, así que llevarle con un ataque como Surf, más allá de otro stab de agua físico, puede ser una gran opción para el combate contra Gaia. El tercer alto mando, Fausto, se especializa, al menos en Pokémon Platino, en el tipo fuego. Hay 2 Pokémon que destacan para este combate: Garchomp y Floatzel. Sin embargo, Pokémon como Infernape o Staraptor también pueden ser de gran utilidad. De hecho, nuestro inicial es el mejor posicionado frente a Houndoom, resistiendo todos los ataques del rival y golpeando muy eficaz con el tipo lucha. Floatzel es la mejor opción para Flareon, ya que este apenas le amenaza. Nuestro Pokémon de agua también puede ser de gran utilidad frente a los otros 3 Pokémon de Fausto. Sin embargo, Rapidash y Magmortar lo amenazan con rayo solar e Infernape con puño trueno, por lo que Garchomp con terremoto es el mejor posicionado para estos 3, además de no contar con debilidades frente a estos Pokémon. Y para Delos, último alto mando, tendremos que tirar de coberturas de tipo siniestro, fantasma o incluso tipo bicho. Para Mr. Mime, dada la amenaza del ataque rayo, la mejor opción es Luxray, el cual cuenta con triturar y no tendrá problemas para debilitarlo. Para Girafarig, Floatzel también con triturar puede ser una gran opción, ya que el Pokémon de Yoto no se trata de una amenaza. Para Medicham, de nuevo, Luxray es una buena alternativa, ya que los puños hielo y trueno amenazan a Staraptor y Floatzel, mientras que para la Kazam la opción de Gardevoir con bola sombra es bastante buena. Finalmente,
Infernape con el tipo fuego o el propio Gardevoir con bola sombra se harán cargo de Bronzong. Y finalmente Cynthia nos espera como campeona de la región. Todos conocemos prácticamente de memoria el equipo de una de las campeonas más recordadas por la comunidad. Spiritomb, como ya sabéis, no cuenta con debilidades en esta generación, así que salvo Gardevoir o Infernape a los que sí que amenaza, cualquier opción es válida frente al primer Pokémon de Cynthia. Para Roserade la mejor opción es sin duda Staraptor, con su stat de tipo volador, un pájaro osado debilitará a Roserade dada su baja defensa física. Para Togekiss, tanto las coberturas de roca de Garchomp como el tipo eléctrico de Luxray pueden ser de gran ayuda. Para Lucario el stat de tipo fuego de Infernape es fundamental, y a pesar de amenazar Lucario con roca afilada, Infernape es más rápido que el Pokémon de Cynthia. Para Milotic de nuevo, Luxray es nuestra gran baza. Además, al golpear por el lado físico, no solo golpea la defensa más débil de Milotic, sino que evita el posible uso de manto espejo. Y para Garchomp tenemos a nuestro propio Garchomp. Ambos se golpearían muy eficaz entre sí, porque sería cuestión de ver cuál es más rápido. Pero en cualquier caso, nuestra mejor baza sería Floatzel, el cual cuenta con coberturas de hielo, siendo más rápido que Garchomp y haciéndole por 4. Infernape, Luxray, Staraptor, Floatzel, Garchomp y Gardevoir. Estos son los 6 Pokémon que formarían el equipo perfecto para la aventura de Pokémon Platino. Se trata de un equipo que cuenta con los 6 tipos que mejor combaten los desafíos de la región, aprendiendo las EMEO necesarias a lo largo de la aventura, además de sumarles coberturas extras de mucha utilidad, dada su gran capacidad para aprender movimientos. Como digo siempre, al ser un análisis realizado a manos de un servidor, siempre pueden darse pequeños errores, pero creo que estos vídeos nos dan una visión muy minuciosa de los Pokémon y tipos más importantes para la aventura de cada región. No olvides reventar el botón del like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para no perderte nada de lo que suba y hazte miembro para dar un apoyo extra al canal que se agradece un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.